Seguimos en Contracara aquí en Heraldo Televisión. Gracias por seguir con nosotros en esta noche. Oiga, el grito impresionante, el del himno nacional, sí, pero también hubo pues algunos otros. Este que escuchábamos decían fuera López, fuera López. Y bueno, es que al final de cuentas esto también era una congregación de sentimientos ciudadanos, al mismo tiempo antisistema, disruptivos, por decirlo de alguna manera. Hoy me da muchísimo gusto poder saludar en esta noche a uno de los convocantes y organizadores de esta marcha. Él es Gustavo de Hoyos. Gustavo, bienvenido a Contracara. Bonita noche, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Qué gusto saludarte, a ti y a toda la audiencia de Contracara del Heraldo. No, hombre, muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Oye, a ver, comencemos primero preguntándote ¿cuáles son las reacciones, pues prácticamente a 24 horas después de todo esto que ha sucedido, ya casi a 48 horas? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Cómo lo validan, cómo lo califican? Luis, muy contentos porque la ciudadanía hizo escuchar su voz. Creo que todos debemos de reconocer que cada vez más tenemos una ciudadanía que toma en sus manos su propio destino. Ayer las personas que llenaron el Zócalo, las calles aledañas, las que se manifestaron en más de 100 ciudades en el país y en el extranjero, son personas que raras veces participan en temas políticos, pero que en esta ocasión hemos entendido que lo que está en juego va por encima de cualquier elección, es más relevante desde luego que cualquier partido político, candidato. Lo que estamos hoy discutiendo son las bases, la continuidad de nuestro sistema de libertades y nuestro sistema democrático. Por eso es que muchas personas decidieron participar. Lo de ayer, Luis, sin duda fue una fiesta de la democracia, una manifestación pacífica, respetuosa. Quedó la Plaza de la Constitución tan limpia como cuando estaba antes de que nadie hubiera llegado. Lo mismo ocurrió en todo el país. Y aunque efectivamente, como tú bien señalas, hubo algunas expresiones de personas que tenían consignas distintas a las propias de la marcha, la inmensa mayoría, la gran mayoría estaba congregada en torno a una sola causa, que es defender nuestro voto, defender la democracia mexicana, la institución que organiza de manera creíble, con certidumbre las elecciones, y me parece que eso es lo que debemos de realmente celebrar y de rescatar. Lo que sigue, Luis, desde luego no es menos importante. Uno de los llamados, y ahí estuvo centrado el discurso de uno de los oradores, del ministro en retiro, José Ramón Cosío, es el llamado que hicimos a las 11 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia para que en los próximos días y semanas tomen el papel que les corresponde en defensa de la Constitución. Comparto contigo, Luis, que son ya varias las impugnaciones que se han presentado desde el INE, partidos políticos, gobiernos estatales, trabajadores del propio INE, activistas, y por distintas vías, pero al final de cuentas llegará esto a la Suprema Corte, y nos parece que hoy vamos a vivir un episodio muy importante donde la división de poderes debe tomar carta en naturalización en nuestro país. El presidente ya lanzó su llamado Plan B, sus 6 iniciativas, el legislativo las aprobó por la mayoría oficialista, y ahora es el tiempo del Poder Judicial. Oye, a ver, dime algo, Gustavo. A mí me llama mucho la atención el asunto en sí mismo del Plan B de la reforma electoral. Lo hemos platicado con innumerables especialistas, cada quien tiene su propia versión, pero ¿ustedes de verdad están viendo la posibilidad de un fraude? O sea, de que si esta cosa del Plan B continúa tal cual como está, se haga un fraude. Y te lo pregunto concretamente por lo que se señalaba por una de las oradoras, era Beatriz Pajés, con quien platicaba en algunos otros espacios. O sea, hablar de un fraude electoral en el 2024 en este país, un fraude que les haría Morena, un fraude que haría López Obrador, un fraude que haría la 4T, es un discurso que a mí me parece arriesgado, pero que entiendo muchos de ustedes lo están viendo real. Que les roben la elección, Gustavo, de ese tamaño puede ser el riesgo de un Plan B. A ver, cuéntame un poco más sobre ese tema. ¿Tú en particular ves un fraude? Sí, Luis, déjame recordar contigo y con la audiencia que la propuesta original del presidente, una reforma a la Constitución para desaparecer por completo al INE,
de tal manera que sus funciones de alguna manera fueran asumidas directamente por el gobierno, por la Secretaría de Gobernación. Esta propuesta del presidente no obtuvo los votos necesarios porque requiere una mayoría calificada, una reforma constitucional, y de ahí deriva esta propuesta insólita que a través de 6 leyes trata de dar la vuelta a varios preceptos de la Constitución. ¿Por qué pensamos que este tema es grave? Lo digo claramente, se ha escrito mucho al respecto, los expertos han profundizado, trato de sintetizarlo de una manera muy sencilla. A ver, si estas leyes se mantienen vigentes, entre otras cosas, se va a debilitar la manera como funciona el Instituto Nacional Electoral, de tal manera que la capacidad para organizar, vigilar y certificar el resultado de las elecciones queda severamente comprometido. Luis, si no podemos tener certidumbre de que existirán las juntas locales ejecutivas, que son la verdadera estructura del INE, no el Consejo General que emite reglas generales, sino lo que es la estructura profesional de carrera, la que organiza las elecciones desde alcaldes hasta presidente de la República, la que ha permitido que tengamos en este país alternancia en distintas posiciones. Si esa estructura de profesionales queda comprometida por los despidos, por la falta de recursos, porque se desocupen sus oficinas y se vayan itinerantes a algún otro recinto público, claro que está el riesgo latente de que regresemos a las épocas de los fraudes electorales. Luis, las personas que andamos arriba de los 50, todavía recordamos cuando después de las elecciones teníamos el temor de si en las noches en la Secretaría de Gobernación, en la llamada Junta Federal Electoral, los Bartlett y sus predecesores iban a hacer alguna concertación, iban a cambiar los resultados, algunos calígrafos iban a cambiar los resultados de las actas, los escrutinios, y no es una leyenda urbana. Esto pasó por décadas en el país y hay que reconocer que el INE tuvo la capacidad para darnos a las y los mexicanos esta posibilidad de creer en las elecciones. Luis, podemos estar de acuerdo o no con el actual gobierno, con el anterior o el anterior, pero lo que todos tenemos que reconocer es que el sistema electoral mexicano ha venido en un proceso de perfeccionamiento, inacabado desde luego, pero lo que sí es que ha permitido que lo mismo un opositor como López Obrador, que antes los candidatos que fueron presidentes llegasen al poder por nuestro voto. Eso es lo que está hoy en disputa, y claro, desde quienes estamos en la oposición pensamos que en el 24 será una propuesta opositora la que va a obtener el mayor número de votos, y por eso nos preocupa de mayor manera de que haya capacidad de manipular la elección. Es que a eso voy, Gustavo, a eso voy. Ustedes piensan, porque pues así, lo entiendo, es un tema político, es una narrativa, pero ustedes piensan que en el 24 pueden llegar a ganar. Y francamente, desde afuera, y te lo he dicho, lo hemos platicado, lo ves con la mayor parte de analistas, desde afuera se ve cañoncísimo que eso se logre. Hoy día todas las encuestas están marcando otra cosa. Hoy mismo se hacía un poco la comparativa con respecto a la popularidad del presidente, ¿no? O sea, el que menos le pone es Mitofsky, que trae 63%, hay otras como Encol que le pone 69%. A eso voy, querido Gustavo, hablar de que en el 2024 ganara una Claudia Sheinbaum, por decirte algo, o ganara una Adán Augusto López, o ganara un Marcelo Ebrard, y que de pronto en la oposición, una parte importante de la oposición, de la ciudadanía, de la sociedad civil, dijera, hubo un fraude. O sea, estas narrativas tan peligrosas como las que vimos con Trump, como las que vimos con el mismo López Obrador cuando desconocía las elecciones, o como lo que estamos viendo en otros lugares como en el Brasil con Bolsonaro, ¿no ven riesgoso ese camino, Gustavo? Luis, lo que es riesgoso es que no haya certidumbre sobre la capacidad del árbitro electoral para organizar las elecciones, para contar los votos y poder declarar con absoluta claridad quién ganó la elección, así sea por un solo voto. Yo desde luego estoy convencido que la oposición va a ganar la elección en 2024, pero ese es un asunto menor. Lo que nos tiene que convocar, lo que nos tiene que congregar, y estoy seguro que fue lo que animó a la mayor parte de las personas que ya acudieron al Zócalo y otras plazas, no es si tal o cual candidato va arriba en las encuestas, no es si tal o cual partido tiene mayor posibilidad, mucho menos si el presidente es popular o no. Lo que nos interesa a la mayoría y que nos debe interesar a todos los mexicanos es que más allá de encuestas, más allá de tendencias, más allá incluso de la opinión que tengamos del actual gobierno, los anteriores, lo que sí nos debe de convocar es que tengamos un sistema electoral robusto que nos deje satisfechos a todos. Luis, cuando ganó López Obrador,
en 2018, muchos entre ellos yo, no nos sentíamos para nada contentos con el resultado, pero no hubo absolutamente nadie, lo repito, absolutamente nadie dentro de las personas que no simpatizábamos entonces, menos ahora con su proyecto, que hablásemos de un fraude electoral. Claro. El candidato López Obrador ganó, el INE declaró esa elección y absolutamente todo inmediatamente transcurrió como lo marca nuestra legislación. Hoy lo que está en duda es si vamos a regresar a aquellas épocas donde las diferencias electorales se diriman en las calles, donde se toman edificios públicos, donde se paralizan las actividades. Eso es lo que no le conviene al país. Yo creo que todos sabemos que en la democracia se gana y se pierde. A veces le puede uno gustar o no el resultado de una elección, pero lo que tenemos que saber, lo que tenemos que tener absoluta certeza es que el sistema electoral funciona y que nuestro voto, y no algún tipo de arreglo, algún tipo de manipulación, es la que define el resultado de la elección. Así es que yo digo que tibios y troyanos, a todos nos debe convocar que el árbitro electoral exista con capacidades, con presupuesto, con la posibilidad de organizar las elecciones. Creo que esto debería congregarnos a todos y esa es la causa que nos convocó ayer. A ver, insisto un poquito más en este asunto y cito justamente lo que acabas de decir que me parece importantísimo profundizar. El México Bronco, Gustavo, del cual hablaba Lorenzo Córdoba hace algunos días, lo decía, qué curioso, en el marco de la presentación del Índice Democrático Mexicano, que por cierto ha caído, como ha caído el del mundo, si nos atenemos, por ejemplo, a lo que dice The Economist, ¿no? También el de México está para llorar, en algunos datos está para el perro, de plano cómo están tirando feo a algunos estados el asunto democrático. Y advertía Lorenzo Córdoba de un México bronco, un México que sale, que toma las calles, que está enojado. ¿Tú ves ese México bronco con el plan B? Estas calles, porque las calles ya las tienen ahora, ya empieza a haber una sensación de liderazgo, de necesidad de liderazgo, de encauzar toda esa marea rosa hacia algún punto muy particular, y parece que los partidos políticos, al menos los de oposición, PAN, PRI y PRD, están quedando a deber en ese aspecto. Te pregunto, Gustavo de Hoyos, ¿ves el México bronco si esto no se encauza? Yo sueño y estoy trabajando en construir un México donde la democracia nos dé un espacio a todos, pero también reconozco que si las elecciones pierden credibilidad, si quienes ganan una elección no encuentran un sistema que los lleve al poder de una manera legítima, si se debilitan los medios de impugnación, podemos regresar a las épocas en que las elecciones se tenían que arreglar en las calles. Mira, Luis, yo soy de Baja California y desde muy joven me tocó ver cómo las elecciones las ganaba un partido y sin embargo se les declaraba triunfador a otro. Me tocó ver cómo, al margen de que había un cabildo oficial, había un cabildo popular. Me tocó ver cómo los ciudadanos no sabíamos qué había pasado porque las actas de tal casi decían una cosa en la noche y otra cosa en la mañana. Es el México bronco al que no queremos regresar. Queremos estar certeros de que si hay una alternancia que la determina la ciudadanía, sea bienvenida y la respaldemos todos. Y si la ciudadanía determina que la corriente política del actual gobierno debe subsistir, debe mantenerse, enhorabuena que así sea. Pero eso lo que requiere es que haya certidumbre electoral. Y por eso la causa, decía en un principio, es mucho mayor, de mayor calado, de mayor importancia que un proyecto político, que un candidato, que a un partido en lo particular. Aquí tenemos que garantizar que en México avancemos y consolidemos la democracia y no al rato que parezca que estamos en un país de los 60s o de los 70s. Déjame hacer ahí una pausa un poco con el asunto de la democracia. Lo hemos platicado ya en algunas ocasiones, quisiera retomarlo, Gustavo. La democracia no está en su mejor momento. El mundo no quiere democracia y es triste decirlo. La democracia parece más un asunto de discurso, algo para que se escuche bonito, pero en el fondo, y tú lo sabes mejor que yo, ahí están los datos, parece que no estamos caminando en democracia. No solamente en México, Bolsonaro, en Brasil, el tema del Perú también es un asunto bien complejo. En los mismos Estados Unidos, un Donald Trump que estuvo a nada de incendiar el Capitolio y de mandar al carajo las instituciones de una nación tan poderosa como los Estados Unidos. Eso por no mencionar Turquía o cómo crecen los movimientos populistas europeos. ¿Por qué seríamos distintos en ese sentido?
están conscientes de la globalidad, de la sensación de lo que está pasando a nivel mundial con este tema y con las narrativas chocantes de quien quiere una democracia y quien quiere abiertamente un populismo. ¿Estamos claros de que hay dos visiones de México o hay muchas más? ¿Cómo ven eso? Porque, insisto, no es algo único, es algo que está pasando en el planeta, Gustavo de Hoyos. Desde luego, Luis, a ver, las tendencias no siempre nos dan las mejores expectativas, pero acuérdate que la historia se mueve como los péndulos, y después de este conjunto de movimientos populistas de izquierda y de derecha, que hoy lo que tienen en común sobre todo es su carácter destructivo de las instituciones democráticas, o lo que los hace coincidir es su carácter y talante autoritario. Al menos en el caso mexicano, yo, al igual que millones de compatriotas, estoy absolutamente decidido a empeñar todo mi esfuerzo para preservar y fortalecer la democracia. Creo que lo peor que podríamos hacer es, viendo al exterior o viendo a las intenciones de los que nos gobiernan, sentarnos a lamentarnos por una democracia que se nos vaya entre las manos. Okay. Yo al menos no estoy dispuesto a hacerlo de esa manera, y por eso me parece que la causa que nos congregó ayer, Luis, la lucha que estamos dando, es una causa justa, es una causa legítima, y estoy absolutamente convencido que es la causa que va, a fin de cuentas, sobreponerse, porque los mexicanos, más allá de que ahora nos prediquen estos aires de estar divorciados, de estar polarizados, estoy convencido, y ayer lo decía uno de los oradores, todos cabemos en este país, todos cabemos en el Zócalo, todos cabemos en la democracia. Yo soy un convencido de que la diversidad y la pluralidad nos enriquece, pero para que esta exista y para que las distintas expresiones puedan canalizarse, se requiere que haya un medio legítimo, creíble, legal, de acceder al poder, y eso es lo que estamos defendiendo. Te cito lo último que dices: medio legítimo, un medio legal. Y repito, ahora sí que este tema de hace un momento, ya tienes a la gente en la calle. Es impresionante, Gustavo, lo de ayer era impresionante. El himno nacional, más allá del grito que también cimbró, el fuera López, vaya que cimbró. El himno. Pero el himno nacional, ¿cómo cimbró? Sentirlo, sí, ok, ahí está la gente, pero esa gente no necesariamente cree en PRI, PAN y PRD. ¿A quién van a poner? ¿Cómo van a poderse organizar? No van tarde, Gustavo. Del otro lado ya están las tres corcholatas, ya están jugando en las encuestas, ya tienen hasta spots y canciones y raps y hip hops. No van lento en la oposición. O sea, ¿quién va a llegar? ¿Quién va a poder representar a esa marea rosa, Gustavo de Hoyos? Se está construyendo, Luis, como las catedrales, ladrillo o ladrillo, pero con solidez. Imagínate si antes de esta convocatoria, si antes de la reunión de ayer en el Zócalo y en 100 ciudades, los dirigentes de los 4 partidos en la oposición y los dirigentes de las 6 organizaciones convocantes nos sentáramos una mesa y entre 10 personas decidiéramos quién es el candidato a la presidencia, estoy absolutamente seguro que la gran mayoría de quienes ayer fueron al Zócalo no nos tendrían confianza. Nos está costando trabajo, nos faltará un buen caminito por recorrer, pero te garantizo que la agenda que va a postular el proyecto opositor y la persona, mujer o hombre, que va a encabezar, a final de cuentas, la candidatura presidencial, va a emanar de esta fuerza, la fuerza del Zócalo, la fuerza de las plazas, la fuerza de la marea rosa. Al tiempo, vamos a construirlo, estamos en ese camino. Lo más importante es que ayer nos encontramos, nos dimos cuenta que tenemos una causa común, nos dimos cuenta que no estamos solos, que somos muchos, y nos dimos cuenta que juntos podemos dar el campanazo para que la atención del país nos voltee a ver. Hoy, por más que dijo el presidente, por más diatribas, por más descalificaciones, yo creo que absolutamente nadie, ningún medio de comunicación, ningún ciudadano pudo ocultar la grandeza de la voluntad popular que salió a expresarse, y esto, Luis, es solamente el principio. Hablemos de eso, del presidente. El presidente López Obrador hoy les dijo de todo: mapaches electorales, conservadores. Bueno, hasta dijo que se les robaba la cartera, ¿no? Que hubo un incremento en robos de cartera en el Zócalo, que porque había muchos delincuentes de cuello blanco. Tengo por ahí algunas de las cuestiones que decía el presidente López Obrador, como por ejemplo esto de la cartera, que era una especie de chistorete, pero al mismo tiempo no tanto. No sé, para algunos estaba enojado. Yo te quiero preguntar cómo lo viste. Para nuestro auditorio, ahí está, es el presidente López Obrador. Pues tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco. Algunas denuncias
porque se incrementaron los robos de cartera aquí, en el Zócalo, pero eso es intrascendente, ¿no? O sea, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido, pero fue lo único. Se anda enojado, y ¿Qué nos dices, Gustavo de Hoyos? ¿Te robaron carteras? Pues está fuera. No, está fuera de sí el presidente. Mira, Luis, presenciamos cómo en las últimas semanas por todos los medios lanzó improperios, descalificaciones, diatribas en contra de las personas que estamos organizando y sobre todo tratando de inhibir la participación. Creo que las imágenes que ahora estamos viendo dejan muy en claro que nadie le hizo mucho caso, que digamos. Y lo que sí yo vi, porque anduve ahí desde la madrugada viendo cómo se acomodaba el sonido y todo lo demás, es que levantaron un murito, una valla de 3 metros de altura amarrada con doble cadenas. Yo digo que esa muralla estaba a la altura del miedo del presidente. Fíjate, qué interesante, en esta movilización de ciudadanos no hubo un solo incidente, un solo vidrio quebrado, una instalación pública o privada que fuera lastimada, una sola persona que hubiera sido golpeada. Vaya, hasta un niño que desapareció nos pusimos de rodillas para que lo pudieran encontrar y apareció. Así es que nos dimos una lección, la ciudadanía, que podemos sin ningún liderazgo carismático, sin que nadie nos lleve una torta o un frutzi, sin que nadie nos acarree, podemos llegar en orden, en civilidad y manifestarnos en favor de la democracia. Estoy seguro que si hicieras una encuesta entre las personas que asistieron aquí o en cualquier otro lugar del país o el extranjero, todos vieron cómo era una reunión de familias. Había personas en sillas de ruedas, había niños que iban a los hombros de sus papás, había familias tomadas de las manos, y yo creo que eso es el mejor termómetro de que estamos en presencia de una manifestación claramente ciudadana. Yo no vi a nadie preocupado, al revés, vi, como tú referías, personas entonando con gran fervor el himno nacional, y eso, insisto, Luis, es apenas el principio. Vamos por más, vamos por mucho más, porque este país merece y debe tener un mejor destino. Así como te comentaba de la narrativa del fraude, que a mí me parece particularmente riesgosa que venga desde la oposición, también hay otra narrativa desde el oficialismo que suena riesgosa, y es la narrativa del narcoestado, de los defensores de García Luna. Hoy el presidente también hizo referencia al tema, habló, lo señaló. Lo de mapaches electorales queda menor a comparación de llamarles defensores de narcotraficantes. Hoy en la mañanera, y no es la mañanera, es el presidente, es la voz de la autoridad máxima en este país, en el Poder Ejecutivo, decía esto comparándolos pues de alguna u otra manera con defensores del crimen organizado. Escuchemos. Entonces cuando dicen no se toca el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es, no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan, el narcoestado no se toca. Esto es hablando en plata, ¿no? ¿Qué nos dices, Gustavo de Hoyos, sobre este tema? Y si te parece, empecemos primero con el asunto que les han tirado una y otra vez, García Luna, que ustedes van a marchar porque defienden a García Luna. Es la narrativa del otro lado, tú la conoces mejor que yo. La pregunta, Luis, correcta aquí es, ¿dónde están las denuncias? ¿Dónde están los procesos de parte del gobierno federal y específicamente la Fiscalía General en contra de este personaje? Porque yo lo que sé, al igual que tú, es que está siendo procesado en el extranjero y ahí fue considerado culpable por un tribunal, pero no he visto hasta el día de hoy una sola acción en el ámbito de la Procuración de Justicia por parte del actual gobierno federal. Qué comodino ser el jefe del Estado mexicano y sentarse plácidamente a ver cómo el trabajo se hace en el extranjero. Yo pregunto,
¿Cuántos casos de peces grandes están siendo procesados por el actual gobierno? ¿Cuántos casos de corrupción del pasado realmente están siendo llevados a los tribunales? Por lo que sabemos, solamente el señor Lozoya, que por cierto fue encausado desde la anterior administración, está hoy preso por los ilícitos que se le imputan. La pregunta es, ¿y qué está haciendo el actual gobierno? Porque está fácil echar la culpa a los de atrás, pero está increíble que después de 4 años de gobierno, después de tener una mayoría legislativa, de controlar la Fiscalía General, hoy no haya un solo proceso que se haya entablado por el actual gobierno. Para mí son comparsas. Si tienen información, si tienen datos, la pregunta es ¿por qué no han actuado? Y este otro tema, Gustavo, más allá de García Luna, el tema de que no son ciudadanos, de que quien va y marcha defiende los privilegios, defiende al poderoso, no quiere que se pierda todas las canonjías que llegaron a tener en algún punto. ¿Entiende el presidente lo que está pasando? Mira, me parece que en su desesperación el presidente está inventando cualquier tipo de descalificaciones. Nosotros tenemos mucha claridad de cuál es la causa que nos congrega, es la causa de la democracia. Resistimos cualquier provocación. Si te fijas, ayer prácticamente nadie volteó a ver ni a Palacio Nacional, nadie prácticamente lanzó ninguna consigna, mucho menos algún objeto en contra del lugar donde reside el jefe del Ejecutivo. Los mensajes que se dieron por los oradores y las personas que asistimos a la concentración fue un mensaje de respaldo a la división de poderes, un mensaje republicano, porque estamos convencidos que el tiempo del presidente ya acabó. El presidente envió sus iniciativas, el tiempo del Congreso también ya concluyó con la aprobación hace unos días de las 6 leyes que conforman el Plan B. Ahora es el tiempo del Poder Judicial y por eso nuestro mensaje, lo que estamos defendiendo, Luis, la claridad de lo que pedimos a la Corte es únicamente la defensa de la democracia y la defensa de la Constitución. Vamos a seguir muy de cerca este tema. 2 asuntos para cerrar esta larga conversación, Gustavo, y te aprecio también la deferencia aquí en Contracara con Heraldo Televisión y con tu servidor para poder platicar sobre varios puntos. La primera, ¿qué viene? ¿Ya advirtió López Obrador? Esperen a lo que viene, esperen a la manifestación del 18 de marzo en el marco del Día de la Expropiación Petrolera. Y bueno, pues muchos están esperando que venga una respuesta por parte de ustedes después de ello. Va a ser un 2023 y un 2024 de la calle, de manifestaciones. ¿Qué viene después de esto? Mira, por lo pronto ayer, Luis, le demostramos al presidente, así como lo hicimos el 13 de noviembre, que mi reforma es suyo y que el Zócalo es de todos los mexicanos y las mexicanas. Vamos a estar en la calle las veces que sea necesario. Desde luego que no nos dedicamos nada más a marchar o a concentrarnos, nos dedicamos a trabajar, por cierto, para pagar impuestos con los que opera el gobierno. Pero lo que haga el presidente, si convoca a una celebración por la expropiación petrolera, enhorabuena por ello. Esto nos parece que todas las expresiones deben tener lugar. Nunca incurriremos en alguna descalificación, y menos tratándose del presidente. Y lo que haremos es seguir defendiendo nuestros derechos. ¿Qué es lo que sigue, Luis? Primero, estar atentos. Vamos a acompañar las impugnaciones que están promoviéndose en la Corte a través de una figura que se llama Amigo de la Corte, en el cual se comparece frente a un escrito argumentando. Ya está abriéndose los canales para que las personas puedan suscribirlo de distintas maneras. Creo que será el acompañamiento judicial más grande de la historia de este país a estas impugnaciones. Estamos confiados en que la Corte resolverá con oportunidad para dejar insubsistentes estas leyes que nos parece son dañinas para la democracia, y desde luego en paralelo nos vamos a organizar. Puedo decirte que hacia finales del mes de marzo estaremos presentando los primeros esbozos de la Agenda de la Ciudadanía del 24 a 2030, un documento de arranque que va a ser materia de discusión, pero que nos dará claridad del rumbo que queremos plantear para el país. Y después, ya por el mes de abril y mayo, empezaremos a escuchar a las distintas personas que entonces y en aquel momento hayan señalado su interés de encabezar la candidatura presidencial desde la oposición. La ruta está claramente trazada y te aseguro que de una manera legítima, sin prisa pero sin pausa,
vamos a llegar a la definición de esta candidatura con la oportunidad suficiente para que las ciudadanas y los ciudadanos podamos contrastar entre la propuesta del oficialismo a través de cualquier sus corcholatas y la propuesta de esta doctrina destructiva que elabora el presidente, y una propuesta que esperamos franca, novedosa, que se plantea desde la oposición. Eso vamos a estar trabajando, ya dimos los primeros pasos y te aseguro que el contingente de ayer, que fue muy numeroso, será multiplicado día con día y semana a semana hasta llegar a las elecciones de 2024. En esto que vas a presentar, que van a presentar a finales de este marzo, o sea, estamos hablando de aquí a unos 30 días más o menos, se presenta ya la posibilidad de saber quiénes serán los candidatos o las candidatas, o la candidata o el candidato, y me voy todavía más allá. ¿Lo van a hacer como una especie de primarias? ¿Lo van a hacer abierto? ¿Uno lo va a poder escoger, no sé, vía redes sociales? Adelántanos algo, Gustavo. Sí, a ver, eso se está discutiendo en el seno de las organizaciones que convocamos ayer. Voy hasta donde hoy tenemos ya determinado. Lo que sabemos y en lo que estamos trabajando es que a finales del mes de marzo tendremos una gran concentración para presentar las primeras líneas de lo que será nuestra propuesta de país. Esto no será en un momento único, pero ciertamente tendrá un punto de arranque hacia finales de este mes, porque lo que tenemos absoluta convicción es que no basta con ser opositores. Desde luego que nos preocupan las acciones del gobierno, pero tenemos también propuestas, tenemos agenda de futuro, y esta la vamos a dar a conocer y la vamos a someter al escrutinio público a partir de finales del próximo mes de marzo y los meses por venir, hasta llegar evidentemente a lo que será una propuesta, una plataforma política cuando deban de registrarse las coaliciones electorales. Por otro lado, también lo que te puedo decir es que en las organizaciones de la sociedad civil estamos haciendo un llamado, a los partidos políticos para que, sin hacer menosprecio de sus órganos decisorios, que los tienen todos ellos, encontremos un procedimiento que logre, por un lado, darle lugar a esos órganos, esos procesos internos de los partidos. Son instituciones que tienen normas y así lo entendemos y respetamos, pero también, dadas las condiciones del país y dada la necesidad de que realmente haya un nuevo acuerdo, una nueva alianza entre el mundo pequeño de los partidos políticos y el gran universo de la sociedad civil, este método pueda hacer, digamos, los canales para que tú y yo en la audiencia podamos opinar y que este conjunto de opiniones pueda ser lo que tenga un peso específico mayor junto con otros elementos para definir las candidaturas, incluida la presidencial. Es Gustavo de Hoyos, muchísimas gracias por tomar esta comunicación, Gustavo. Muy buenas noches, te mandamos un abrazo y gracias por estar aquí con nosotros en Contracara. Gracias, Luis, por la generosidad del espacio. Saludos a la audiencia y a ti.